Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos, un gusto poder compartir esta noche de actividades con cada uno de ustedes. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar presentándoles, como es de costumbre, el documento correspondiente a la tarea que tienen activada para la presente semana. Recuerden que aquí en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales. Vamos a ver la unidad número 3, Origen del Universo, el tema o el subtema número 2, que contienen las constelaciones, la posición relativamente al Sol, la Tierra y la Luna, fenómenos astronómicos que se producen en el espacio y el espectro electromagnético son los subtemas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea en la parte siguiente, tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolle las siguientes preguntas. Primero responda cómo se genera una aurora boreal. Tienen que indicar cómo se estructura. La siguiente actividad dice, responda por qué es distinta. En distintas zonas del planeta Tierra tenemos diferentes climas y diferentes horarios. La siguiente actividad dice, defina a una constelación y escriba cuál es su uso. ¿Cuáles son los usos? Y eso vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Y por último, dice, describa la forma y la ubicación de varias constelaciones según algunas teorías o creencias. Son los temas que ustedes tienen planteados como tareas, los cuales ustedes tienen que desarrollar los aportes correspondientes a cada una de las preguntas que se les ha planteado. Recuerden que esas actividades son 100% escritas, tienen que ser claras y ordenadas, tienen que utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. La rotulación de la hoja, eso sí es fundamental, ustedes tienen que cumplir, si no hacen, si no cumplen, si no estructuran la rotulación tal cual está en este diagrama, obviamente ustedes van a perder puntos, que por favor traten de cumplir tal como se les establece en este documento. Una vez que lo han hecho usted en la parte superior de su hoja, a continuación de su rotulación, empiezan a desarrollar el contenido de su tarea, empiezan a desarrollar la tarea como tal. En función del contenido, ustedes deben revisar también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución educativa. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema las constelaciones, la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna, fenómenos astronómicos que se producen en el espacio y por último el espectro electromagnético. Estos subtemas corresponden a la semana número 2 de fecha 14 de octubre del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 14 de octubre, la fecha límite de entrega es el 10 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de noviembre. Tienen toda la información pertinente para continuar desarrollando las actividades que ustedes tienen planificadas para esta semana. Una vez que se les ha informado, una vez que se les ha dado toda la información pertinente en función del desarrollo de la actividad que se encuentra planificada para esta semana. Vamos a continuar y vamos a iniciar dando explicación al contenido que nosotros tenemos preparado para esta semana en el material de apoyo. Y vamos a iniciar justamente hablando del primer tema que es fundamental y vamos a hablar de algo bastante importante y que muchos de nosotros en algún momento hemos podido observar a un conjunto de estrellas y hemos podido jugar con nuestra imaginación a formar diferentes objetos, unir líneas y formar diferentes objetos. Y de esa manera el hombre pues ha dado origen a las famosas constelaciones, dando origen, dando nombres como delfín, flecha, serpiente, sagitario, y así una serie de nombres que el hombre ha proporcionado a cada una de las constelaciones. ¿Pero qué son las constelaciones? En una noche oscura y lejos de la contaminación lumínica de la ciudad,
Si observamos el cielo, podemos apreciar la luz difusa de centenares de estrellas que parecen formar agrupaciones en donde resaltan algunas de estas, con unas formas o con líneas imaginarias unidas por líneas no visibles, denominamos a todo este proceso constelaciones. Normalmente las constelaciones adquieren su nombre en honor a figuras mitológicas, religiosas, animales u objetos que vienen de los griegos, de los romanos y también de los árabes. Además sirven para localizar más fácilmente los astros y nos permiten orientarnos en el cielo azul. Existe un total de 88 constelaciones, de pronto pregunta de examen que les puede servir en esta nueva unidad. Existe un total de 88 constelaciones que podemos apreciar en el cielo nocturno terrestre. Es decir, que cada constelación ocupa una región definida en el cielo. Entre las más conocidas encontramos la Osa Mayor, el Centauro, Orión o Cruz del Sur. Y cada una de estas, el hombre, pues les ha dado una serie de utilidades y vamos a ver a continuación cuáles son. De la antigüedad, las constelaciones han sido empleadas para medir el tiempo y orientar a los navegantes y comerciantes cuando se encuentran en el mar o en lugares desconocidos. De aquí se derivan las leyendas e identidad de las constelaciones. Así, por ejemplo, a partir de la Osa Mayor y de la Osa Menor podemos encontrar la estrella Polaris, que nos ayuda a determinar el norte, mientras que la Cruz del Sur nos permite ubicar el sur. Dependiendo del sitio en que nos encontremos en la Tierra, la visión del cielo solo nos permite observar determinadas constelaciones. De aquí que las podemos clasificar en constelaciones australes y también constelaciones boreales. Las constelaciones australes son aquellas que podemos observar desde el hemisferio sur, mientras que las boreales son las que podemos observar desde el hemisferio norte. Además, en las regiones ecuatoriales alejadas de los polos podemos apreciar más regiones de constelaciones que se encuentran en el cielo. Entonces aquí nosotros hemos podido observar, hemos podido ver qué es las constelaciones, dónde las podemos observar y para qué el hombre obviamente ha utilizado cada una de ellas, especialmente para ubicarnos, especialmente en los viajes. Antes no había brújulas, antes no podíamos guiarnos como ahora lo hacemos con GPS. Y obviamente los navegantes lo hacían a través de la ubicación de las constelaciones para saber dónde se encontraban en el espacio, del mar, de pronto en desiertos, de pronto en determinadas regiones de la Tierra, obviamente para poder ubicarse dónde se encontraba. Existe una serie de fenómenos a continuación que vamos a ver en relación a nuestro satélite natural. Nuestro satélite natural determina una serie de estados, los cuales el hombre ha ido de igual manera ubicándoles con nombres. Por ejemplo, tenemos la luna llena, tenemos el cuarto creciente, la luna nueva y el cuarto menguante. Esas son las conocidas como fases de la luna. Pero ¿por qué nosotros podemos ver en determinadas etapas de nuestro tiempo una luna totalmente entera o después una luna a la mitad, después una luna bastante pequeña? ¿Por qué se da, por qué se da este fenómeno? Vamos a ver. Y aquí en el título nosotros ya podemos ir identificándonos por qué son esos fenómenos. Es la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna. Son estos tres cuerpos celestes, los cuales obviamente juegan un papel importante en relación a la posición y de ahí obviamente degeneran en cada uno de estos. La Tierra, el Sol y la Luna se hallan ubicados en la Vía Láctea, en el sistema solar. El Sol es el centro de este sistema y la Tierra el tercer planeta. El movimiento del Sol, de la Tierra y de la Luna da lugar a que, en ocasiones, uno de estos astros impida la visión del otro, fenómeno que normalmente nosotros le conocemos como eclipse. Por tanto, las fases lunares serían producto de un eclipse.
Y vamos a hablar en primera instancia del eclipse de sol. La luna se interpone entre el sol y la tierra e impide que nos llegue la luz solar. Desde la tierra se observa cómo la luna oculta al sol. Ese es el eclipse solar. ¿Cómo se da? En cuanto al eclipse lunar, en cambio, la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol e impide que la luz solar llegue a la Luna. Desde la Tierra se observa cómo la sombra de nuestro planeta tapa la Luna. A lo largo del mes lunar, la Luna cambia de posición con respecto al Sol y desde la Tierra se observa iluminadas distintas partes de la Luna. A este proceso se le conoce como fases de luna. Aquí en el gráfico nosotros podemos ver las dos posiciones o cómo se producen tanto el eclipse de sol como el eclipse de luna. El eclipse de sol ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Y obviamente la luna proyecta una sombra en relación a la luz solar. En cuanto al eclipse de luna, es por el contrario, se interpone la Tierra, nuestro planeta, entre el Sol y la Luna. Y obviamente la Tierra proyecta una sombra sobre el satélite natural, en este caso sobre la Luna. Y a esto, obviamente, en el caso del eclipse de luna, obviamente dará origen a las fases lunares que nosotros vamos a ver a continuación. Y tenemos la primera fase que es la luna llena. La luna está situada en el lado contrario al sol y su cara totalmente iluminada se encuentra frente a nuestra Tierra. Es cuando prácticamente le vemos totalmente llena y redonda. El cuarto menguante se observa solo la media cara de la luna iluminada por el sol como una forma de C. En cambio, el cuarto creciente, la luna se sitúa de forma que solo se observa una mitad iluminada por el sol. Tiene una forma de D. Y la luna nueva, la luna se sitúa entre el Sol y la Tierra. La cara no iluminada es la que queda frente a la Tierra, por lo que no podemos ver a la luna, está totalmente oscuro. Debido al movimiento de rotación de la Tierra, podemos apreciar el día y la noche, además de la diferencia horaria entre las distintas zonas de nuestro planeta. Por el contrario, a medida que la Tierra avanza en su órbita, esto es el movimiento de traslación, a causa de su inclinación del eje terrestre, los rayos del Sol llegan a distintas zonas de la Tierra con mayor o menor inclinación, calientan de forma distinta y se producen las estaciones del año, como son primavera, otoño, verano e invierno. Entonces ya saben, ¿qué genera el movimiento de rotación y qué genera el movimiento de traslación? Pregunta de examen que también puede ir ahí. El movimiento de rotación da origen ¿a qué? A los días y a las noches, mientras que el movimiento de traslación da origen ¿a qué? A las estaciones del año, primavera, otoño, verano e invierno. Resumido de esa característica. Pero en nuestro espacio, en nuestro universo, se desarrollan diferentes fenómenos. Fenómenos, obviamente, que muchos de ellos son visibles a simple vista, otros no son tan visibles, pero obviamente la mayoría de ellos se puede observar desde nuestro planeta. El universo exterior está conformado por un vasto espacio lleno de maravillas que a nuestro entendimiento nos podría hacer sentir emocionados, pero también a la misma vez atemorizados por todas las cosas que pueden existir. Existen muchos fenómenos astronómicos que tienen lugar en el gran cosmos y que en ocasiones podemos observarlas y en otras lamentablemente no. Entre los fenómenos que podemos apreciar desde nuestro planeta están los siguientes. Una de las maravillosas que de pronto alguna vez ustedes o pueden también en algún momento apreciar este fenómeno que es la lluvia de estrellas. ¿Qué es la lluvia de estrellas? Son resultado de los desechos cósmicos de los cometas que salen despedidos hacia el espacio e ingresan a la atmósfera terrestre. Las partículas diminutas de esta lluvia de estrellas se queman al entrar en contacto con la atmósfera y producen estrellas fugaces, mientras que las de un tamaño significativo arden como bolas de fuego a las cuales se llaman bólidos y estas sí se impactan contra la superficie de la Tierra. Cuando son bien pequeñas, simplemente se inflaman y desaparecen, se consumen.
mientras que cuando su estructura es mucho más grande, es así se denominan bólidos y obviamente se impactan muchos de ellos contra la superficie de nuestro planeta. Otra de los fenómenos que podemos observar es las superlunas. ¿Quién ha tenido la oportunidad de ver y observar? Muchos, todo el mundo, pienso que en algún momento de nuestras vidas hemos observado la luna bien grande, sumamente apegada hacia nuestro planeta y la hemos podido ver en su máximo esplendor. A ese fenómeno se le conoce como la superluna. Al tener una órbita elíptica, la Luna en ocasiones se aleja de nuestro planeta o también se acerca. Si este acercamiento coincide con la fase de la Luna llena, la observamos un 14% más grande y un 30% más brillante. Este fenómeno provoca una marea más alta debido a la gravitación lunar. Ahí nosotros podemos ver cómo se desarrollan todos estos procesos. Otro fenómeno que también se da dentro de nuestro vasto universo son las famosas auroras boreales. Una aurora boreal es justamente la primera imagen que nosotros tenemos en la parte derecha de sus pantallas y podemos observar diferentes tonalidades de colores que se destellan en el espacio. Pero ¿cómo se dan? ¿Cuál es el fenómeno? En función de todos estos procesos, vamos a ver. Existe una explicación en cuanto a las famosas auroras boreales. Los vientos solares formados por protones y electrones procedentes del Sol llegan hasta la Tierra y son desviados por el campo magnético terrestre. Algunas de estas partículas consiguen entrar por los polos magnéticos hasta llegar a la atmósfera. Allí interactúan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno y causan un desprendimiento de calor y también de luz. Las moléculas de nitrógeno producen al separarse una coloración rojiza anaranjada, mientras que las moléculas de oxígeno también desprenden calor al romper sus enlaces y se produce una coloración azul violeta. Entonces ya saben cómo y por qué, qué combinación de elementos se da tanto para que exista esta verde violeta y también para que exista la coloración rojiza que muchas veces vemos en el cielo. Y estos fenómenos no solamente se dan, ustedes han visto, por ejemplo, en los atardeceres, como por ejemplo las atmósferas o las nubes, por decirlo de esta manera, tienen una coloración bastante rojiza, una coloración bastante intensa, justamente con muchas veces cuando hacen un calor bastante intenso en relación del sol. Obviamente esto genera este tipo de fenómenos. Ahí obviamente se da justamente la explicación en función de la combinación de determinados componentes, obviamente, que pueden ser en este caso las moléculas de nitrógeno. Son las encargadas de dar esta coloración rojiza anaranjada. Otro fenómeno que podemos observar desde nuestro planeta Tierra es la alineación de los planetas. Es un fenómeno único que no ocurre con frecuencia debido a la traslación única de cada planeta y que hace referencia a la alineación de 5 planetas del sistema solar, los cuales son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Son los planetas que en un determinado momento del tiempo se alinean y muchas veces la podemos observar desde nuestro planeta. Esta alineación se observa entre los planetas, uno tras otros, y entre el horizonte y la luna. Prácticamente es como que estuvieran bolas ubicadas una tras de otra. Esa es la apreciación que tienen justamente la alineación de los planetas. A continuación vamos a ver, y es importante también saber, qué es el espectro electromagnético y obviamente que tiene nuestro planeta y cuál es su funcionamiento. O cómo obviamente nosotros, y basados en el principio de Isaac Newton, nosotros podemos determinar esta ley gravitacional que obviamente, dicho en palabras sencillas, eh, y ya lo habíamos mencionado que todo objeto que sube necesariamente tiene que bajar, ¿no es cierto? Si nosotros lanzamos una moneda, regresa al suelo. Si lanzamos una pelota, por más liviana que sea esta, regresa al suelo. Ahí vamos, se aplica justamente el espectro electromagnético que contiene nuestro planeta y que nos permite estar sujetos a la superficie terrestre. Uno de los fundamentos que sustenta la expansión del universo y el desplazamiento al rojo de las líneas espectrales es el espectro electromagnético.
¿Qué es el espectro electromagnético? Es un conjunto de radiaciones solares y se extiende desde la radiación de menor longitud de onda hasta las de mayor longitud de onda. La Tierra se calienta a causa de la radiación electromagnética de distintas longitudes de onda que emite nuestra estrella principal, que es el Sol. La radiación con longitud de onda más corta es la que posee más energía, como los rayos ultravioletas, que tienen una longitud de onda por debajo de los 360 nanómetros. La luz visible tiene una longitud de onda de entre 360 y 760 nanómetros. Los rayos de longitud de onda más larga, superior a los 760 nanómetros, son los infrarrojos, que poseen poca energía y producen calor. Cuando la radiación solar llega a la Tierra, ocurre lo siguiente. Vamos a ver. La radiación ultravioleta, comprendida entre los 200 nanómetros y 330 nanómetros, es absorbida por la famosa capa de ozono que nosotros tenemos, que nuestro planeta tiene y que es prácticamente nuestro bloqueador solar para que no exista ningún problema en la Tierra. La radiación visible pasa a través de la atmósfera y llega a la superficie de la Tierra. Los rayos infrarrojos son absorbidos por el dióxido de carbono de la troposfera. Una parte de la radiación absorbida por la Tierra es emitida en forma de calor, que es captado por el dióxido de carbono y el vapor de agua de la atmósfera. Estos gases provocan el efecto invernadero natural, fenómeno que hace que la temperatura media de la superficie terrestre se mantenga en unos márgenes que permita el desarrollo de la vida. Parte de esta radiación que llega a la atmósfera y a la superficie terrestre es reflejada hacia el espacio. La radiación reflejada por un planeta recibe el nombre de albedo. Los agentes responsables del albedo en la Tierra son las nubes, el polvo atmosférico, los gases atmosféricos, las zonas cubiertas por hielo, tales como los nevados, y los océanos y los continentes. Los sitios libres de hielo o nieves son menores, en lo cual en repeler justamente este tipo de energía, obviamente procedente de, de nuestra estrella principal, que es el Sol. Aquí tenemos una representación de las líneas del espectro electromagnético, cómo obviamente llegan a nuestro planeta y cómo interactúan en diferentes etapas, obviamente especialmente con la capa de ozono, que es la principal responsable de que no ingresen directamente estos rayos ultravioletas y obviamente generen problemas. Se vuelve un planeta totalmente inhabitable por el exceso de calor. Lamentablemente nosotros somos los responsables que esta capa de ozono periódicamente vaya perdiendo estructura, vaya perdiendo su intensidad y que obviamente en determinadas etapas del día obviamente sea bastante peligroso exponernos a la luz solar. Recordemos que la luz solar, cuando está, obviamente nos pega a nuestra piel directamente. Esta luz solar, al no tener esta protección, obviamente, de nuestro planeta, obviamente en nuestra piel puede alterar nuestras células y puede transformarlos en células malignas produciendo cáncer. Así es que es muy complicado o es muy peligroso, por ejemplo, exponernos del sol desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es donde el sol está en su máximo esplendor. Hay que tener mucho cuidado en relación a estas actividades, protegernos sobre todo. Lamentablemente, no solamente el desarrollo industrial, sino nosotros cuando utilizamos perfumes en aerosol, desodorantes, estamos aportando de una forma indirecta a la destrucción de la capa de ozono. Esos son los temas que nosotros hemos visto, que hemos analizado en el desarrollo de la presente clase. Hemos visto una serie de actividades bastante importantes, unas actividades en relación a a nuestro espacio, a diferentes fenómenos que se producen en el espacio y también a agrupaciones y a constelaciones que el hombre ha ido dando utilidad desde tiempos de las primeras civilizaciones para poderse orientar en los diferentes viajes que el hombre ha desarrollado. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes.
los temas que se ha podido explicar. Les deseo éxitos en el desarrollo de su tarea que ustedes ya tienen activada y que deben seguir realizando sus aportes. Que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase, la próxima semana.